Bienvenidas y bienvenidos a todos los presentes desde distintos países y continentes, como siempre, eso nos hace mucha ilusión. También bienvenidos a la gente que nos ve desde el canal de YouTube. Mi nombre es Lorian, soy la secretaria de la Asociación Internacional Ramón Gómez de la Serna. Es hoy martes 20 de junio y estamos reunidos para esta segunda conferencia del ciclo 2023 de las charlas de la AIR, Asociación Internacional Ramón. Son charlas trimestrales, se hacen en línea porque precisamente nos permiten reunirnos a todos y, y son, además de trimestrales y en línea, son realmente internacionales, ¿no? Como nuestra asociación, por lo que se podrá comprobar si no las conocéis ya en el canal de YouTube, donde están todas disponibles. Pero si no las escucháis en directo, os perdéis el coloquio, que es siempre un momento de compartir y de hablar de Ramón. Entonces, no es habitual que presente yo, pero lo hago hoy porque nuestro ponente de hoy es Juan Carlos Albert, que es el presidente de la AIR, y es obviamente un placer presentarlo, aunque realmente en ese sentido mi papel es totalmente prescindible porque si hay una persona que absolutamente todas y todos los ramonianos o ramonistas conocemos es Juan Carlos. Juan Carlos es arquitecto de formación. em, Ha dirigido varias revistas, co-creado o creado varias revistas. La primera que yo sepa es una que se titulaba El Naveante y no Navegante. Y sobre todo aquí lo recordamos por ser el creador del Boletín Ramón, Ramón en mayúscula obviamente, que durante más de 10 años, entre el año 2000 y el año 2013, publicó nada menos que 21 números. Y yo creo que todas y todos estamos muy agradecidos a Juan Carlos por la labor que siempre ha hecho em, de mantener vivo el ramonismo, de ponernos en contacto también, de darle esa dimensión internacional al ramonismo, de hablarnos a los unos de los otros. Y entonces, pues es un placer escucharle hablar de Ramón. Y hoy nos va a hablar de, además, un libro que no sé si muchos conocemos, que es ese libro que se titula Perfiles y nos va a hablar de Ramón Gómez de la Serna y las greguerías de Juan Torras Iba. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Bienvenidas de nuevo a todas y todos y te escuchamos. Pues muchísimas gracias, Laurian, y, y muchísimas gracias por las palabras y muchísimas gracias a todos los que estáis aquí hoy y a todos los que estáis en días futuros viendo la conferencia. Y muchas gracias también a todos los amigos que gracias al Boletín Ramón y gracias a la generosidad de unos y de otros, pues hemos conseguido ponernos en contacto y trabajar un poquito cada uno desde sus posibilidades en la divulgación de Ramón, de la vida y de la obra de Ramón. Decías, Laura, que va a ser un placer. Bueno, ya veremos si va a ser un placer escucharme o no, ya veremos. Pero lo que sí quería hoy era comentar, glosar un libro cuyo autor no es Ramón, a pesar de que contiene greguerías. El autor es Juan Torras y Bax. Ese es el título de la conferencia, Ramón Gómez de la Serna y las greguerías de Juan Torras y Bax. Lo voy a poner en grande para que se vaya viendo. Bueno, pues vamos a hablar de este libro. Este libro lo escribió Juan Torras y Bax en el año 1942. Es una autoedición. Lo escribe en Barcelona. Juan Torras y Bax nace, creo que es en el 12 o en el 14, y en este momento
abusando, el lenguaje mío no es muy riguroso y muy exacto y muy exacto, pero en este momento no era ni un escritor, como seguramente pretendía o había pensado o estaba pensando en este momento, ni tampoco era el acuarelista importante, famoso, conocido en la sociedad catalana que luego llegó a ser. Este es un libro de greguerías que envía a Ramón. Envía a Ramón a Argentina, que Ramón lo lee, que Ramón lo corrige, que Ramón lo anota, puntúa, señala, hace marcas y que le devuelve a su vez al autor con una dedicatoria de Ramón al autor. ¿Qué interés tiene este libro? Pues que en este libro podemos ver las, el proceso, si no de creación, eso es un poquito presuntuoso e impropio, pero sí el proceso de corrección de las greguerías. Si suponemos que fueran suyas, veríamos cómo Ramón va puliendo, perfilando, acomodando, ajustando esa primera idea. Solamente que esa primera idea no es suya, sino que es de Juan Torras y Bax. Vamos a hablar un poquito antes de este señor. En internet hay un vídeo en YouTube que ha subido su nieto, Xavier Torras Carreño, donde incluye algunas fotografías de él, de su abuelo, aquí le estamos viendo, de algunas acuarelas, de las Ramblas de Barcelona, de su mujer, Alicia Barba Corsini, con quien se casó. Aquí vemos que nació Juan Torras y Bax en el 1912 y que falleció en el 1984. ¿Por qué pongo a su mujer? Bueno, porque siempre conviene ver un poquito el entorno familiar o el entorno social de las personas con quien estamos hablando. Alicia Barba Corsini era hermana de un arquitecto muy importante en esos años en Barcelona, Francisco Juan Barba Corsini, que a mediados de los años 50 acomodó, proyectó y construyó en los desvanes de la Casa Milà, de la Casa Pedrera, en Barcelona, en el Paseo de Gracia, 16 apartamentos, creo. Ahí estamos viendo uno de ellos con muebles suyos, con lámparas, 16 apartamentos que representan perfectamente una época y que lamentablemente no existen ya, porque en 1994, cuando la Caixa compra el inmueble y se hace cargo de todo el edificio, desmonta, los echa abajo para recuperar la imagen original, que la imagen original era poco menos que esta porque se destinaba a lavaderos ese desván, y monta allí un pequeño museo de mobiliario de Gaudí relacionado con la Pedrera. Juan Torras y Bax, aparte de escribir este libro de greguerías con 200 y pico greguerías que dedica a distintos amigos o personas que conoce o que quiere conocer, se le dedica unas cuantas a Julio Gómez de la Serna, le dedica al grupo más importante, unas 80 o 90, a Ramón Gómez de la Serna, a Ramón, y también dedica unas cuantas a otros amigos suyos de la época, muchos de ellos destinados en esos años a la revista Destino. Ignacio Agustí, Ángel Zúñiga, entre otros. Si vemos la portada del libro, año 1942, una autoedición en Barcelona, vemos ya que aunque Juan Torras no emplea nunca la palabra greguería, se refiere a su obra como primer libro de imágenes, pero todo el conjunto yo creo que Ramón debió entender que se correspondía perfectamente con lo que él entendía en esos años que era una greguería.
El libro se titula Perfiles, el subtítulo ya dice mucho, primer libro de imágenes, indica que su voluntad seguramente sería continuar una carrera en la escritura, y la viñeta, la cerradura, que te está dando todas las pistas de lo que nos vamos a encontrar al mirar por la cerradura al abrir el libro. Van a ser imágenes concretas, limitadas en tiempo y limitadas en el espacio, es decir, casi como el fotógrafo en el libro este de Humberto Huergo, que era un dibujo de Ramón el que usaba para su portada, el que se veía al fotógrafo ambulante tapándose la cabeza y metiendo en la cabeza para hacer la foto ambulante. Imágenes modestas, reducidas, pequeñas, instantáneas y sobre todo modestas. Todo eso encajaría perfectamente en la idea que Ramón tenía de sus greguerías. Desconocemos, yo desconozco desde luego, si hubo correspondencia. Es de suponer que sí. No cabe suponer que tú envías el libro a una persona a la que le reconoces una cierta autoridad y esta persona se pone a corregirlo y encima te lo devuelve y encima te lo dedica. Algún tipo de sugerencia, algún tipo de petición seguramente habría entre Juan Torras y Bax y Ramón Gómez de la Serna. Si vemos en la página, pasamos una página, bueno, hay que indicar que falta una hoja. Si vemos aquí entre la de la izquierda, donde se ve cuántos ejemplares han editado, y lo de la derecha, falta una hoja que ha sido arrancada. No sé exactamente qué contenía esa hoja y cuál es el motivo por el que ha sido arrancada. Yo desde luego no la he arrancado. Juan Torras y Bax editó 50 ejemplares numerados y el que envía a Ramón es el número 50. El número 50. Lo edita otros 300 ya sin numerar. Y la página siguiente, la página 7, vemos cuál es el tono de las greguerías. No sé si se pueden ver bien, pero por ejemplo, leo una: cuando se enciende el alumbrado público, empieza oficialmente la noche. La nostalgia es una música que se oye a lo lejos. En esta página no encontramos ninguna anotación, ninguna marca de las que hizo Ramón en el libro a lápiz, de su propia mano. En las siguientes empezaremos a verlas porque ese es el objeto de esta charla: comentar, glosar el sentido de esas marcas que Ramón hizo sobre el libro de Juan Torras y Bax. Aquí vemos la dedicatoria. No se lee muy bien, pero para Juan Torras y Bax, devotamente, Ramón Gómez de la Serna. ¿Y cuáles son el tipo de marcas que Ramón hace en el libro? Hay algunas, como por ejemplo la quinta: asomaba a su bolsillo el blanquísimo pañuelo del adiós, que deja sin marca alguna. No le hace ningún trazo, no tacha ninguna palabra, no pone nada entre paréntesis. Hay otras donde marca con su lápiz un trazo inclinado. Un trazo inclinado que, por ejemplo, en la tercera, pisamos y matamos las colillas como viles insectos, aunque el trazo va sobre el artículo las, entendemos que se refiere a la greguería entera. ¿Qué sentido tiene? Ahora lo veremos. Hay otros casos donde la raya claramente cabe interpretarla como que tacha una palabra concreta. El tercer trazo que maneja, la tercera marca que maneja, es el paréntesis. Por ejemplo, en la primera, entre sorbo y sorbo, el champán llenaba la copa de puntos suspensivos. Ramón marca entre sorbo y sorbo y sitúa esas palabras entre paréntesis. Ese es otro tipo de marca que hace. Si vemos en la última, dice:
he oído el vago pero unánime rumor de aplauso con que los árboles recibían a la esperada lluvia. Haya introducido una a. Ramón a veces añade palabras porque las mete en la primera redacción o porque, como veremos ahora a continuación, porque sustituye palabras. Hay veces, como vemos aquí en la penúltima, en esta nueva presentación, oh, qué consuelo, hoy han vuelto nubes del año pasado. Ramón elimina, oh, qué consuelo, dice, consuelo, dos puntos, hoy han vuelto nubes del año pasado. Es decir, que las palabras que añade o sustituyen otras existentes, o las mete, o elimina palabras con el paréntesis, o hace una raya, o las deja naturalmente sin ningún tipo de observación. Hay una última marca que a veces hace y que la verdad es que no es fácil interpretarla. Es una especie de trazo en redondo que a veces, como la que vemos ahora, la que está en el medio, rollos de música braille para los pianos ciegos, cabe interpretar como que Ramón leyó este libro como en distintos momentos. Yo pienso, pero es una interpretación, que primero marcaría la de con el trazo inclinado de que ya lo he visto, una especie de bisé, marcaría luego con paréntesis, con algún sentido que no parece que sea el que yo he dicho antes, de eliminarlo, y luego con ese trazo que cierra sobre sí mismo, que yo interpreto, pero no tengo por qué estar en lo cierto, que sería una especie de súper visto bueno. Cuando tú eliminas una cosa, cuando tú tachas una cosa, normalmente es un trazo más agresivo, una raya, pero cuando te vuelve, entiendo que es más bien una aceptación de lo que estás marcando. Tanto por esta como por otra que veremos a continuación, creo que hay una o dos más, yo creo que es más apropiada esta segunda interpretación, como de aceptación, como si esa greguería Ramón la interpretara como que fuera de alguna forma redonda, como que fuera de alguna forma completa, sobre la que no se puede decir absolutamente nada. Está así y está bien. Es lo que yo interpreto. Ahora vamos a repasar, sin más, que ir glosando cada una de las greguerías de Juan Torras y Bas que Ramón toca, modifica, altera, propone al autor. He tapado el resto un poco para evitar que vía conferencia pongamos en red un libro que no es nuestro y sobre el que no tenemos derechos. Pero yo creo que utilizarlo para comentar las greguerías, aprovechando la intervención, la mano de Ramón, sobre eso sí que tenemos auténticos derechos. La primera, escribe Juan Torras: la atrevida agudeza de las notas del violín la habían herido en el alma y brotaron dos lágrimas de la herida. Ramón propone: el violín la había herido en el alma y brotaron dos lágrimas de la herida. ¿Qué es lo que hace aquí Ramón? A mi entender, Ramón elimina explicaciones que no vienen a cuento. ¿Qué sentido tiene, teniendo la fuerza del violín, la imagen fuerte del violín que con su música es capaz de provocar una herida en el alma? ¿Qué sentido tiene explicar que esa herida se debe a las notas, que son muy agudas y que además son atrevidas? Lo único que consigue de esa manera, entiendo yo, lo único que se consigue de esa manera es diluir, explicar, como si fuera un atestado policial, has explicado bien las razones, pero has perdido totalmente la eficacia de la greguería. La greguería es suficiente con enlazar el violín capaz de generar música y de actuar no de una manera física, sino directamente al alma por sentimientos, a través del sentimiento. Al no explicar, al eliminar totalmente la explicación de las notas, de la agudeza
de la agudeza de las notas, que además son muy atrevidas, lo que permite es que ese enlace a través del sentimiento, de la emoción, lo haga directamente el lector, cosa que sería muy difícil que el lector hiciera si le pasas antes de la mano por las notas, por la agudeza y por el atrevimiento del músico. Ramón evita el camino lógico y sitúa al lector en un espacio más propicio para el sentimiento. Vemos la siguiente, a la izquierda, arriba del todo. Escribe Juan Torras: los playeros maillots ceñían alburas de nieves perpetuas. Ramón propone bikini, ceñidor de alburas perpetuas. No podemos estar más de acuerdo con la corrección de Ramón. Los playeros maillots es una expresión complicada. Ceñían, ¿ya no ciñen? ¿Quién lo veía? ¿Cuándo ceñían? Y las nieves perpetuas. Nieves perpetuas y playa parecen dos mundos un poquito que no casan demasiado. La propuesta de Ramón opta por una greguería que es fórmula, los bikini, porque desestima, debe de pensar que no hay suficiente historia para hacer una greguería con su tiempo, con sus protagonistas. Piensa que no debe haber suficiente historia y por eso opta por la greguería fórmula. Decidido el cambio, lo que va buscando Ramón es concisión, abstracción, lenguaje telegráfico y concentrarse en un objeto que no distraiga la atención del lector. Playeros maillots distrae la atención del lector. Bikini es una imagen, como decíamos antes, del violín, con una fuerza poderosa y que además liga en la imagen del lector el bikini a los senos, al gusto que Ramón tenía por la blancura, por la blancura de los senos. Es decir, elimina además la nieve y deja ya perfectamente justificado desde la imagen que el bikini ciñe las alburas perpetuas. Es un ceñidor de alburas perpetuas, sin la nieve. Es un ceñidor de los senos. Cuanto más quita Ramón, yo creo que más sugiere y que más entiende el lector. La tercera. Entre sorbo y sorbo, el champán llenaba la copa de puntos suspensivos. Ramón pone entre paréntesis entre sorbo y sorbo, y yo entiendo que lo que propone es que la greguería quede reducida a el champán llenaba la copa de puntos suspensivos. Yo creo que aquí Ramón actúa, como hemos visto y como veremos, quitando explicaciones que estorban a la idea. Lo que pasa es que aquí, quizá, a mi entender, sacrifica un poquito la fuerza de la imagen de la greguería al eliminar entre sorbo y sorbo. El champán por sí solo llena la copa de puntos, pero ¿por qué suspensivos? Cuando además Ramón mantiene esa palabra, suspensivos. Suspensivos parece que está indicando que es antes de un momento, antes de una decisión, entre un momento y otro. Y en ese sentido, entre sorbo y sorbo, encajaba perfectamente. Al eliminarlos, entendemos que el champán llene la copa de puntos, pero no entendemos también que esos puntos sean suspensivos, porque le ha quitado esa línea de tiempo que le daba el que primero venía un sorbo, luego venía otro sorbo, y que el champán era entre esos dos sorbos cuando los puntos tenían la característica, de que fueran suspensivos. La cuarta, hay unos zurcidos en los que se ven las últimas puntadas que ha dado la madre aquel día y son su inconfundible rúbrica.
o bien hay unos zurcidos que son verdaderas rúbricas del amor maternal. Ramón pone entre paréntesis toda la segunda parte a partir de o bien y reduce la greguería a la primera. Hay unos zurcidos en los que se ven las últimas puntadas que ha dado la madre aquel día y son su inconfundible rúbrica. Entiendo que en esa labor de corrección o de pedagogía, Ramón debe pensar que mejor que no haya dobles versiones, y puestos a elegir, elige la primera, que a mi entender es la más prosaica, la más apegada a los hechos, al terreno. La siguiente está abajo del todo en la página 11. Escribe: he oído el vago pero unánime rumor de aplauso con que los árboles recibían la esperada lluvia. ¿Qué es lo que propone Ramón? Abre un paréntesis y elimina vago pero unánime rumor de, y añade una A. Quedaría la greguería tal como la propone Ramón. He oído el aplauso con que los árboles recibían a la esperada lluvia. Es un poco como lo del violín. Si tenemos unos árboles capaces de generar con la brisa, con el viento, con el aire, un ruido propio, ¿qué sentido tiene hablar de rumor, decir que ese rumor es vago, pero que a pesar de que es vago, es unánime? Cuando llegamos a tanta explicación, se nos ha olvidado un poco de dónde venía todo esto, y Ramón lo que hace es que nos reconduce, y los árboles son capaces de aplaudir. De alguna forma los humaniza como humaniza la lluvia, porque los árboles no reciben la esperada lluvia, sino que reciben a la esperada lluvia. Mete de clavo esa A para humanizar a unos y a otra. Y el sentido general de la corrección es centrar el tiro y no distraer al lector con explicaciones que para lo único que le sirven es para distraerse del objetivo principal, primero y último, de la greguería. Pasamos. Las palabras entrecomilladas parecen estar suspendidas in mente. Aquí Ramón, el trazo inclinado, entiendo que no se refiere, que no es un greguería leída, ni greguería tachada, por supuesto, sino la palabra estar es la que tacha, porque tiene muchísima más fuerza. Las palabras entrecomilladas parecen suspendidas in mente, que parecen estar suspendidas in mente. Reforzar el sentido de la greguería es lo que va buscando siempre Ramón. La de abajo de la página 13 ya la habíamos visto antes como un ejemplo. Oh, qué consuelo. Hoy han vuelto nubes del año pasado, escribe Juan Torras. Ramón elimina el oh, qué consuelo, esa fórmula que a veces él también ha empleado, pero que quizás no es muy representativa suya, y en este caso mejor eliminarla. Consuelo, dos puntos. Hoy han vuelto nubes del año pasado. Elimina ese exceso de retórica a su juicio. La siguiente, en el libro viene: el viento ha barrido el cielo y las nubes han huido hacia el regazo de los montes. Ramón elimina el hacia él y escribe en su lugar al. Yo no sé si esto tiene mucha corrección gramatical o no, pero yo creo que lo que no cabe duda es que al comprimir, al apretar las palabras, la fuerza
la expresión, la fuerza de la greguería aumenta, la expresión se hace mucho más fuerte. Han huido al regazo de los montes. La siguiente, al arrancar los pétalos de la flor, me he dado perfecta cuenta de que su perfume ya no podrá volar. ¿Qué hace Ramón? Elimina me he dado perfecta. Me he dado perfecta cuenta y en su lugar deja nos damos cuenta. Yo creo que le sobra el que sea yo el que se da perfecta cuenta y no las demás personas, y le sobra sobre todo el perfecta. Perfecta cuenta, imperfecta cuenta, me he dado un poquito de cuenta, apenas me doy cuenta. Todos nos damos cuenta. La greguería se hace más general, más amplia, abarca más, nos incumbe a todos. Al final de la página, el agudo pregón del afilador ha abierto en canal a todo el silencio de la calle. Ya casi sabríamos un poco qué va a hacer Ramón con esta greguería. Tacha, hace un trazo para eliminar agudo, elimina ha abierto y pone abre, esto es como el anterior, y elimina a todo y pone al silencio, y elimina el agudo. El agudo lo elimina como eliminaba el vago pero unánime rumor, como ha eliminado las agudas notas del violín. El pregón del afilador es más que suficiente. No hace falta ni que sea agudo ni que no sea agudo. El pregón del afilador actúa, abre en canal al silencio de la calle. Aquí este al, evidentemente, creo yo que no es gramaticalmente muy correcto, pero Ramón le gustaba, disfrutaba escribiendo de esta manera. La página siguiente. Hay unos perfumes que son el frasquito de sales para recuerdos desvanecidos. Qué pena que solamente unos perfumes sean el frasquito de sales. Qué pena. Tacha unos. Ya está. Hay perfumes que son el frasquito de sales para recuerdos desvanecidos. Todos entendemos que unos sí, otros no, pero no hay necesidad de marcarlo en la propia greguería. Elimina unos. Hay perfumes que son el frasquito de sales para recuerdos desvanecidos. Vemos otra aquí que tiene ese trazo que se cierra sobre sí mismo. Bueno, es la que habíamos hablado antes, de la que habíamos hablado antes. Rollos de música, música braille para los pianos ciegos. A mí lo único que se me ocurre es que hizo una lectura, que volvió a hacer una lectura y que en una tercera lectura marcó ya con el criterio fundamentado de todas las lecturas previas, de todo el conjunto, algunas que quería señalar especialmente. Y por eso ese trazo redondo que vuelve sobre sí mismo. La siguiente, como espectros y como acusándonos de unos hadís irremisiblemente perdidos, aparecen en la memoria canciones de ayer, canciones tristes que murieron ya para siempre. Aquí Ramón hace de corrector. Hadís, no es hadís, efectivamente es días. Pero Ramón también, como si fuera suyo y fuera una corrección de galeradas, corrige todo lo que ve. Más adelante veremos que entre dos greguerías faltaba el punto negro y también él se preocupa de ponerlo entre una y otra. Pasamos a la siguiente. El reloj que falta por hallar, el reloj perfecto, será el que no necesite resortes de ninguna clase para andar. Será el que funcione por medio del propio tiempo aprovechando su transcurrir.
como esos relojes contadores que existen intercalados en las cañerías y que solo el agua hace funcionar. Ramón coloca un paréntesis al acabar, cuando empieza la explicación, cuando el autor empieza a explicar que debería ser ese reloj que falta por hallar, debería ser como esos relojes contadores. Reduce la greguería prácticamente a la mitad y la deja así. El reloj que falta por hallar, el reloj perfecto, será el que no necesite resortes de ninguna clase para andar. Será el que funcione por medio del propio tiempo, aprovechando su transcurrir. Sin más. Las mayores explicaciones, que cada uno se las procure, pero en la greguería quizás sobran. En la siguiente, al comienzo de la página 17. A veces uno de los cirios del altar ardiente, primero blandamente y luego con rapidez, se dobla y cae igual que ese individuo que arremolina la atención al sufrir el desmayo de tanto estar de pie. Ramón aquí tiene oportunidad de usar una de las palabras que más le gustan, el cómo. Elimina igual que y lo sustituye por cómo, que es el comodín maravilloso que utiliza Ramón casi continuamente. A veces uno de los cirios del altar ardiente, primero blandamente y luego con rapidez, se dobla y cae como ese individuo que arremolina la atención al sufrir el desmayo de tanto estar de pie. En la siguiente, escribe el autor: existe el gesto de la mujer sujetándose la falda ante la atrevida picardía del viento sensual. ¿Cómo le pegaría en los dedos? Ramón de entrada elimina sensual. Ya ha calificado al viento con la atrevida picardía. Aquí, sin embargo, mantiene atrevida picardía. En otros casos habría eliminado atrevida con la picardía del viento. Pero bueno, y luego también elimina pegaría y lo sustituye por daría. Yo creo que es un intento, digamos, de suavizar la expresión, de suavizar la situación y llevarlo también a un terreno más figurado que real. Pegar es pegar. Daría, dar, se mueve en un terreno un poquito menos físico, un poquito más figurado. En la siguiente, lo que más embrutece al jugador son esas barajas tan sucias. ¿Cómo jugar limpio con ellas? Ramón elimina, como en el caso de los perfumes, esas barajas, esas, y lo sustituye por las. Al decir las barajas, ya sabemos que nos estamos refiriendo a las barajas sucias, ni siquiera tan sucias, poco sucias, muy sucias o medianamente sucias. Las barajas sucias es lo que embrutecen al jugador. Ni esas, ni con un determinado nivel de suciedad. Las barajas sucias es mucho más eficaz. El lector lo entiende muchísimo mejor. La que vemos a continuación sí que no la habíamos visto, tiene esa marca que vuelve sobre sí misma. El serrín es sangre de madera. Y no se me ocurre otra interpretación que Ramón viera al ver esta greguería, que es redonda, que es completa, que no puede decir nada sobre la misma. En la siguiente, abajo del todo, la jugarreta del sombrero que vuela escapado la paga después con unos azotes. Un poquito como antes con pegar en los dedos, unos azotes. Los azotes son físicos, casi ya duelen. Ramón lo sustituye por una azotaina. Azotaina es más una situación, hay un poquito más de historia, es más suave. La azotaina es la que nos da nuestra madre cuando nos hemos portado mal. Ya casi evoca que hay una persona que con esos azotes está medio jugando
que quiere regañar, pero que medio juega, que es una cosa suave, es una cosa más asimilable en este afán que yo creo que tiene Ramón de suavizar la expresión. La siguiente: respetemos la justa dignidad de las cerillas dejando de frotarlas en las paredes y muchísimo menos en la suela del zapato. Reconozcamos y apreciemos en lo que vale el ejemplo de esas cerillas de buena casta que no consienten la humillación negándose a encender tan en redondo si no es con su legítimo raspador. Aquí Ramón elimina raspador y lo sustituye por frotador, y además con un signo de exclamación. Yo no sé exactamente por qué. Se me ocurren dos razones. Una, que la propia greguería empieza diciendo que respetemos la justa dignidad de las cerillas dejando de frotarlas. Si dice frotar las cerillas, pues al final tendrá que ser que las frotas contra un frotador. Esa puede ser una explicación. Otra explicación, aventurándome, que no la sé, no sé si cabe decirla, es que frotador sea una expresión propia de él o una expresión propia de Buenos Aires, en Argentina. No lo sé. Quizás la primera sea suficiente. Si tú has ligado cerillas con el acto de frotarlas, pues al final ese objeto contra el que las frotas, más vale que sea frotador que no ningún otro. La siguiente: me gusta contemplar la taumaturgia de las nubes ensayando alegorías para el grandioso decorado del juicio final. Ramón sustituye juicio final por apocalipsis. Casi le da a uno la tentación de suponer que si Juan Torras y Bax hubiera escrito Apocalipsis, Ramón podría haber corregido la expresión por juicio final. No lo sé. Juicio final, no entiendo por qué es menos apropiado que Apocalipsis. Quizás por ese gusto que tenía Ramón por las palabras fuertes y que a veces hablaba al magnetofón, vamos a ver si este magnetofón aguanta lo que le voy a decir, y le empezaba a decir palabras fuertes. Pero Apocalipsis no me parece tampoco fuerte en ese sentido y no me parece que sea mejor o peor que juicio final. Pero simplemente que no lo sé explicar. En la siguiente: esas copas invertidas en señal de abstemia en el fondo no constituyen más que un no de cristal, un rechazo, un no de cristal. ¿Qué es lo que hace Ramón? Elimina en el fondo no constituyen más que y sustituye todo esto por resultan. Estas copas invertidas en señal de abstemia resultan un no de cristal. Quizás aquí lo que va buscando es hacer ver que las greguerías tienen que ser más sencillas en su construcción. En el fondo no constituyen más que, quizás le parezca un poquito rebuscado, pero tampoco es demasiado agraciada la greguería como queda. Resultan un no de cristal. La siguiente: en el cristal roto de una pedrada queda la instantánea de su póstuma exclamación de sorpresa angustiada, más que dolorida. También hay demasiada explicación y demasiada distracción en el lector. Ramón lo que hace es mete entre paréntesis póstuma exclamación y elimina más que dolorida. Es decir, elimina las graduaciones y elimina adjetivos. La greguería queda: en el cristal roto de una pedrada
queda la instantánea de su sorpresa, de la sorpresa del cristal. Hay un cristal, hay una pedrada y el cristal se sorprende de que le hayan tirado una piedra y de que la hayan roto. No hay más actores. En la siguiente, al final, en medio de la página 21, el conferenciante que tiene ante sí el vaso con el jarro de agua parece que, además de proponerse exponernos claramente su carencia del vicio, disertará sobre las insospechadas ventajas del astemio y las virtudes del agua cristalina que proclamará reina de las bebidas, acabando por propugnar la implantación de la ley seca universal. ¿Qué hace Ramón en esta greguería? Tacha el nos final de exponernos. A mí no se me ocurre nada más que le parece excesivo que el conferenciante, además de proponerse exponernos, eso le parece excesivo. Proponerse exponer, vaya y pase, porque ya la greguería es bastante compleja en sí. Hay que entender que son correcciones no de sus propias greguerías, sino de greguerías escritas por otra persona, con lo cual la libertad que se toma Ramón a la hora de tocarlas, de alterarlas, es, entiendo, limitada. Yo pienso que aquí en esta, si hubiese sido suya, tras verla en las galeradas, habría metido más mano. En la siguiente, habrá vilanos, graciosos vilanos a la deriva, mientras se sigan lanzando besos con la mano, sobre todo de los que además se les ayuda con un soplo y luego se confían al viento. Ramón elimina, mete entre paréntesis para que desaparezca de la greguería, sobre todo de los que además se les ayuda con un soplo. Todo eso sobra. Una vez que el lector ha leído todo eso, le cuesta retomar el hilo y enlazar con los vilanos y ver que sobre todo los que luego se confían al viento. Todo eso sobra. ¿Qué es lo que hace Ramón? Ramón elimina la ayuda que el soplo da al beso. De esa manera consigue que el beso se convierta directamente en vilano en el momento en que sale de su mano, sin ayuda ninguna. El gesto de lanzar besos con la mano lleva ya implícito todo lo necesario para que se convierta ese beso en vilano. Todo lo que le dice el autor, se les ayuda con un soplo y tal, sobra, porque el gesto ya lo incorpora. Identificar violín con la música, identificar árbol con el rumor, identificar el beso del gesto con el vilano, acerca a la emoción, al momento, al lector, hace la greguería mucho más eficaz. He doblado la punta de la página al dejar la lectura, precisamente cuando sucumbe el héroe de la novela. Luctuosa coincidencia. Ramón elimina el subrayado. No hay que subrayar nada. Elimina luctuosa coincidencia. Y la greguería queda: he doblado la punta de la página al dejar la lectura, precisamente cuando sucumbe el héroe de la novela. Ya está. ¿Qué necesidad hay de remarcar, de coger de la oreja al lector y obligarle a que haga la interpretación que tú quieres? Si la va a hacer mejor si no se lo dices. La siguiente. ¿Y si ahora ocurriese un terremoto? Pensamos a veces. Veríamos oscilar la lámpara, abrirse las puertas del armario vomitando su contenido y resquebrajarse el techo cruzado por la grieta amenazadora como por un rayo. ¿Tendríamos tiempo de abandonar la cama y ganar locamente el balcón, perseguidos por el susto horrendo? Pero enseguida nos tranquilizamos. Va, eso quizás en el Japón o en las Américas o en alguna de esas islas distantes que la imaginación se obstina en poblar de palmeras.
suena tanto ya a tierras remotas la propia palabra terremoto. Es muy larga, pero quizás no pierde la tensión. La única intervención que Ramón realiza es sustituir susto horrendo por pánico. Por pánico. Leo solamente el intermedio de la frase donde sustituye las palabras. ¿Tendríamos tiempo de abandonar la cama y ganar locamente el balcón perseguidos por el pánico? Tras las hojas del almanaque es donde, y con mayor razón, debiera leerse lo inédito. Ramón, como siempre, no quiere que el lector se despiste. Tras las hojas del almanaque, es como la otra cara de la luna, ahí es donde debe de estar lo inédito, ni con mayor razón, ni con menor razón, ni con más o menos razón. Tras las hojas del almanaque es donde debiera leerse lo inédito. Ramón simplifica en busca de la eficacia de la imagen y para eso que procura que que el lector se distraiga lo menos posible. Pobres ciegos esos que no aciertan a tocar sus violines. Y cómo conmueve su música desgarrada que nos llega a tientas, irreparablemente ciega. Es como el violín primero que tocaba con unas agudas notas, si el violín ya es suficiente. Ramón elimina a tocar y deja con. La greguería, según Ramón, quedaría: pobres ciegos esos que no aciertan con sus violines. Todos entendemos que es a tocar los violines, a hacer música con el violín. Pero no hace falta poner palabras intermedias. Después de abierta, aquella nueva tahona empezó a surtir un pan incomprensiblemente negro. Todos estaban perplejos ante lo inexplicable, hasta que alguien recordó la antigua carbonería antecesora. Aquí Ramón elimina después de abierta. Evidentemente, abierta tiene que estar, pero nada añade que hubiera un tiempo en que la tahona diera pan blanco y que luego empezara a dar negro. Si no hay una explicación, basta con decir: aquella nueva tahona empezó. Todo lo demás sobra, porque lleva al lector a preguntarse cómo podía dar pan antes de abrirse, de ser abierta, o qué pasó para que una vez abierta empezara a dar lo que antes no daba. Sitúa al lector en un terreno que no es el propio de la greguería. El propio de la greguería es la primera impresión. Aquella nueva tahona empezó a surtir un pan incomprensiblemente negro. Todos estaban perplejos ante lo inexplicable, hasta que alguien recordó la antigua carbonería antecesora. Y la última. Luego, otra vez, la monotonía de la atracción continua, recta, solo turbada por algún chirrido de los raíles, como si las llantas pillaran en vano un nervio de acero, y la exasperante cadencia de los postes en sucesión infinita. Oportunos, sobre todo muy oportunos esos postes que aparecen en el último instante recogiendo el haz alámbrico cuya caída parecía ya inevitable, privado de sostén. Demasiado larga, demasiadas indicaciones, e indicaciones además contradictorias. Ramón elimina exasperante cadencia por inoportuna cadencia de los postes. Exasperante es demasiado, es inoportuna cadencia, pero ¿por qué pone inoportuna? Porque elimina cuando luego el autor habla de que esos postes son oportunos para recoger el haz alámbrico que parece que se va a caer. Es
decir, aquí hace Ramón una labor de proporcionar coherencia a la propia greguería, porque piensa que no tiene y que lleva al despiste al lector. Hemos acabado la pequeña glosa sobre las greguerías, que insisto, no son greguerías suyas y por lo tanto las correcciones que hace Ramón sobre ellas son correcciones educadas, limitadas, voluntariamente limitadas. Seguramente no se atrevió a eliminar ninguna, a trastocar absolutamente ninguna, sino simplemente a dar indicaciones que tendrían también mucho de pedagogía. He querido, para acabar, simplemente traer un artículo que publicó Ramón en el 14 en el periódico La Tribuna, que sería como el germen de los prólogos que luego, ampliando a cada nueva edición, introdujo en los libros, en los volúmenes con sus selecciones de greguerías. Porque en el primer párrafo ya dice que estas aclaraciones las hace sabiendo que no debe de hacerlas. Dice Ramón: desmoralizo mi alma dando explicaciones sobre lo que es inexplicable e indisculpable, porque es como la propia alma que sentimos mórbida, cuajada, mortal y deseosa en el fondo de nosotros mismos. Sin embargo, he de hacerlo, porque a algunas gentes he sabido que dudan de la verdad entrañable y comprensible de estas greguerías que he iniciado y que son la realización de una estética humana, sincera, conmovedora, sin doblez ni altivez, muestras de imágenes más proporcionadas y más carnales que las de la literatura pesada, artificiosa, alarde de profesores, alarde de autoridades, alarde de errores y de insanias. Ramón sabe que no tiene que aclarar nada, pero sin embargo aclara. Y dice algunas cositas más que voy a leer 3 frases. Dice: para sorprender las greguerías hay que comenzar por revocar el alma, según su bondad nativa. Para entender las greguerías ha de arrepentirse cada uno de muchas cosas que muchos consideran que no merecen arrepentimiento. Para oír, para leer, para ver las greguerías se necesita libertad de espíritu, es decir, no negar al espíritu su propia, su espontánea confesión, su primer impulso nato, su generosidad, su infantilidad, su buen deseo, su independencia. Para adivinar las greguerías no se puede estar lleno de ninguna ambición, de ninguna acartonada y endurecida autoridad académica, de ningún propósito ruin. Y luego dice, 2 últimas frases: la greguería no es enteramente literaria, pero tampoco es enteramente vulgar. La greguería consiste en decir tanto las suspicacias como las certezas. Y luego, para situar en fecha este libro, escrito en el año 42 por Juan Torras y Bax y corregido, es de suponer, en ese año por Ramón, la idea de la greguería que tuvo Ramón fue variando con el paso del tiempo. Las primeras greguerías que aparecieron en la contratapa, en la contraportada de Tapices, son estas. Las greguerías que aparecían en el primer libro de selección de greguerías de agosto del 17, editado en Prometeo, había algunas, evidentemente, como las del 42, pero había otras, como la que pongo aquí, que ocupaba un tercio de página, una página entera y un par de líneas de la siguiente. Esa idea de greguería en el 42 había sido ya superada por la propia experiencia periodística de Ramón, por la propia escritura de Ramón, y se había explotado en otras fórmulas, en caprichos, en disparates. El segundo libro de selección de greguerías fue Greguerías Selectas por la Casa Editorial Calleja en el 19, Greguerías Escogidas en el 26, en la Agencia Mundial de Librería, las 636 mejores greguerías en el marzo del 27, las novísimas greguerías en la Gaceta Literaria en el 30, Flor de Greguerías en el 35,
en Espasa Calpe, en la colección Universal, y en Cruz y Raya, en una edición de la revista Cruz y Raya, Greguerías Nuevas en el 36, y en Austral en el 40. Es en este momento, después de este libro, estos son los libros que pudo conocer Juan Torras y Bax. En el 55, en la edición total de Greguerías, Ramón incorpora en el prólogo, él siempre incorpora en el prólogo greguerías o textos que él califica como greguerías de Shakespeare, y incorpora 2 greguerías de Juan Torras y Bax. En esa época, Juan Torras y Bax era ya un reconocido acuarelista en la sociedad catalana. Estos 2 greguerías que transcribe Ramón son Juan Torras y Bax, las ha escrito muy buenas. La primera, una palabra con moño, 2 puntos, doña. La segunda, una palabra que hierve, 2 puntos, sinforosa. Y nada más, esto es el reconocimiento que 13 años después, incorporando en él el prólogo, hizo Ramón a Juan Torras y Bax. Pero el mejor reconocimiento fue el haber trabajado su libro, habérselo corregido y habérselo enviado de vuelta, supongo. Muchísimas gracias, nada más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias, Juan Carlos.